Mi suegra es una loca, a la que siempre le gusta armar un show. Esas fueron las palabras con las que mi nuera abrió su discurso, justo en el escenario espléndido, frente a 500 invitados de la alta sociedad. Antes de que pudiera recuperarme, mi consuegra, sentada elegantemente en la mesa principal, levantó su copa de vino y me asestó otra puñalada mortal. Mírenla, va vestida como un payaso. Todo el salón estalló en carcajadas. En medio de mi pánico absoluto, busqué con la mirada a mi propio hijo, mi única esperanza en ese momento. Esperaba que se levantara, que gritara para defender a su madre, pero él solo se tapó la boca con la mano. Sus hombros temblaban como si estuviera tratando de contener la risa. El hijo que parí con dolor, al que crié con el dinero que ganaba lavando platos, ahora se unía a la multitud para humillar a su madre. Mi nombre es Adelina, y la historia que estoy a punto de contarte es una lección muy cara sobre el corazón humano, para que veamos que a veces los extraños son mejores que nuestros propios familiares. Hace apenas una hora, me sentía la madre más feliz del mundo mientras iba con entusiasmo a la boda de mi único hijo. Pero cuando llegué, en medio del tintineo de las copas y el fuerte olor a perfume de la clase alta, me quedé paralizada como una fea estatua de piedra. A mi alrededor había 500 invitados, gente tan elegante que me hacían sentir pequeña y sucia, a pesar de que llevaba el vestido más bonito de mi vida. Apreté mi viejo bolso, tratando de calmar los latidos desbocados de mi corazón. El aire frío del aire acondicionado me recorría la espalda, pero aún así sudaba. Un mal presentimiento, oscuro y pesado, se apoderaba de mi mente. En el escenario, decorado con rosas blancas, Constanza, mi nuera de la aristocracia, tomó el micrófono y subió. Hoy estaba hermosa como una diosa, pero cuando su mirada se cruzó con la mía, me estremecí. No era la mirada de una hija a una madre, era la mirada de un cazador que ve a su presa caer en la trampa. Todo el salón guardó silencio, expectante. Constanza esbozó una sonrisa, radiante pero fría hasta los huesos. Su voz resonó, clara y cruel. Hoy quiero que disfruten de un entretenimiento especial. Señaló directamente hacia mí, en un rincón apartado de la mesa del banquete. Ese dedo largo y bien cuidado fue como un puñal afilado que se clavó directamente en mi corazón. Mi suegra es una loca, a la que siempre le gusta armar un show. El tiempo pareció detenerse. Me quedé helada. Mis oídos zumbaban. ¿Había oído mal? ¿Cómo me acababa de llamar mi nuera? Pasó un segundo de silencio, y entonces las risas estallaron. Primero fueron unas risitas, luego se extendieron como un incendio forestal, convirtiéndose en carcajadas estruendosas y satisfechas de 500 personas. Se giraron para mirarme, señalándome, susurrando. Sus miradas curiosas eran como miles de agujas clavándose en mi piel. Quería gritar para negarlo, quería huir, pero mis pies parecían clavados al frío suelo de mármol. Antes de que pudiera recuperarme, Clotilde, la madre de la novia, se levantó de un salto. Levantó su copa de vino tinto, la agitó con desprecio y asestó otra puñalada mortal. Mírenla, va vestida como un payaso. Otra ola de risas burlonas se abalanzó sobre mí, más fuerte, más cruel. Bajé la cabeza, las lágrimas calientes a punto de brotar, pero me las tragué. La humillación me subía por la garganta. Amarga, me convertí en un payaso, en un entretenimiento barato, en medio de este lujoso santuario. Pero el dolor más terrible aún estaba por llegar. Levanté la vista, buscando a Bruno, mi hijo, la única esperanza de mi vida, el hijo que crié vendiendo mi juventud en un país extranjero. Bruno estaba allí, de pie junto a su esposa. Esperaba ver ira en él, esperaba que le arrebatara el micrófono, que gritara para defender a su madre. Esperaba que fuera el hombre que siempre le enseñé a ser, pero no. Bruno se tapó la boca con la mano, sus hombros temblaban. Se estaba riendo. Mi propio hijo estaba conteniendo la risa, uniéndose a la multitud que humillaba a su madre. Mi corazón se hizo añicos. Un estallido silencioso, pero más doloroso que cualquier latigazo que hubiera soportado. El mundo se derrumbó ante mis ojos. La traición del hijo que parí con dolor es más cruel que la muerte. Sentí que caía en picada a un abismo oscuro, sin fuerzas para aferrarme a nada. Cerré los ojos dejando caer mis manos temblorosas. Se acabó. Toda la esperanza, todo el amor, todos los sacrificios.
todo era una ilusión. ¡Ya basta! Un grito resonó como un trueno, rompiendo el ambiente ruidoso y caótico. Abrí los ojos de golpe. El señor Ezequiel, el padre de Constanza, el hombre más poderoso de la sala, se había levantado. Le arrebató el micrófono a su hija, con tanta fuerza, que el soporte casi se cae. Miró furioso a su esposa e hija, su rostro enrojecido por la ira. Se giró hacia Bruno, señalando directamente a la cara de su yerno, que se había puesto pálido, y luego señaló a su esposa e hija. «Eres un cobarde. Y ustedes dos, qué falta de educación». Todo el salón enmudeció. Las risas cesaron como si alguien hubiera cortado la corriente. Un silencio aterrador lo envolvió todo. Todos contuvieron la respiración, sin entender qué estaba pasando. El señor Ezequiel respiró hondo, tratando de calmar su furia. Luego se dio la vuelta lentamente y dirigió su mirada hacia abajo, hacia mí. Bajó del escenario. El sonido de sus zapatos de cuero resonaba en el suelo. Toc, toc, toc. Cada paso firme, resonando en el espacio silencioso. La multitud se apartó automáticamente, abriendo un camino recto. El señor Ezequiel se detuvo frente a mí. Me encogí, asustada. Temía que me echara, que me regañara como los demás. Solo soy una anciana de pueblo. ¿Cómo me atrevería a enfrentarme a un presidente tan imponente como él? Pero cuando lo miré a los ojos, me quedé atónita. La ira en sus ojos había desaparecido. En su lugar, había una mirada conmovida, profundamente emocionada. Los ojos de aquel hombre distinguido estaban enrojecidos. Me miró fijamente, como si viera un tesoro que acababa de encontrar después de años de estar perdido. Levantó su mano temblorosa, su voz quebrada rompió el silencio mortal. «¿Usted se acuerda de mí?» Me quedé sin palabras. ¿Acordarme de él? ¿Lo había conocido antes? Lo miré fijamente a los ojos. Una extraña sensación de familiaridad me invadió de repente, abriéndose paso a través de la niebla de mis recuerdos, llevándome de vuelta a los días más oscuros de mi vida. Recordé a Miguel, mi esposo, un hombre bueno con hombros anchos y una sonrisa tan radiante como el sol de verano en México. Pero el sol se apagó demasiado pronto. Un accidente en un andamio en una obra de construcción se lo llevó para siempre. Sin despedidas, solo un cuerpo frío devuelto en una lona cubierta de polvo de cal. El día que enterramos a mi esposo, me quedé sola en el cementerio ventoso, llevando de la mano a Bruno, que entonces solo tenía 5 años. El niño miraba a su madre llorar, sin entender aún que el cielo se había derrumbado sobre nosotros. Después del funeral, vinieron días de hambre constante. El poco dinero de la indemnización se esfumó rápidamente en deudas médicas anteriores. La casa ruinosa no nos protegía ni de la lluvia ni del sol. Hice todo tipo de trabajos, desde lavar platos hasta lavar ropa para otros. Pero las pocas monedas de peso no alcanzaban para la leche y la matrícula escolar de mi hijo. Ver a Bruno tan delgado, con sus grandes ojos redondos mirando con anhelo la pastelería de enfrente, me retorcía el corazón como si alguien lo estuviera estrujando. Entonces oí hablar del sueño americano, de la tierra prometida en el norte, donde pagan en dólares, donde con solo trabajar duro se puede cambiar de vida. Una idea loca y dolorosa surgió en mi cabeza. Decidí irme. Fue la decisión más difícil de mi vida. Dejé a Bruno con un pariente lejano, prometiendo enviarle dinero puntualmente cada mes. El día de mi partida, en la polvorienta estación de autobuses, Bruno lloraba a gritos. Sus manitas se aferraban a mi falda sin querer soltarme. Tuve que soltar sus dedos uno por uno, apartando la cara para ocultar mis lágrimas saladas. El llanto desgarrador de mi hijo. «Mamá, no te vayas. Mamá», me atormentó durante muchas noches después. Me fui a Estados Unidos, pero no al paraíso. Llegué a un barrio pobre de inmigrantes mexicanos, donde las casas destartaladas se apiñaban unas junto a otras, con un fuerte olor a humedad y el sonido de las sirenas de la policía resonando cada noche. La vida en el extranjero era una sucesión de días de trabajo incesante. Tenía 2, a veces 3 trabajos a la vez. Por la mañana limpiaba edificios de oficinas. Por la tarde, lavaba platos en un restaurante de comida rápida. Por la noche, aceptaba trabajos de costura para hacer en casa. Mis manos, ya ásperas, se volvieron aún más callosas y agrietadas por los productos de limpieza. El invierno en Estados Unidos era gélido, un frío que yo, nacida en un país tropical, nunca había imaginado. Hubo noches en las que volvía del trabajo,
la nieve caía densamente, y yo arrastraba los pies por la acera helada, con las piernas entumecidas y el estómago rugiendo de hambre. Mordisqueaba un pan seco, bebía un sorbo de agua fría, y luego me acurrucaba bajo una manta delgada, soñando con la sonrisa de Bruno. La única motivación que me mantenía en pie eran los recibos de las transferencias de dinero. A finales de cada mes, al tener el fajo de dólares en mis manos, sentía un calor en el corazón. Enviaba todo a México, guardando solo una pequeña cantidad para sobrevivir. Me decía a mí misma: ánimo, Adelina, un poco más, y Bruno podrá ir a una buena escuela, comer bien, vestir bien. Ingenuamente, pensaba que el dinero podría llenar el vacío de mi ausencia. Pero me equivoqué. Los primeros años, Bruno todavía me contaba con entusiasmo sobre la escuela por el teléfono público. Pero poco a poco, las llamadas se hicieron más escasas. La distancia geográfica y el tiempo habían creado un muro invisible entre madre e hijo. Cada vez que llamaba, Bruno solía responder apresuradamente: estoy ocupado estudiando, voy a salir con mis amigos, o peor aún, un silencio forzado. Yo preguntaba: ¿estás bien? ¿Ya comiste? Y él solo respondía secamente: bien, sí. Quería contarle cuánto lo extrañaba, lo duro que trabajaba, pero temía preocuparlo. Y él nunca me preguntó: ¿hace frío allá? ¿Estás cansada? Las conversaciones entre nosotros se volvieron insípidas, girando en torno a si el dinero había llegado y qué cosas necesitaba comprar. Me di cuenta con dolor de que mi hijo estaba creciendo, pero sin mí a su lado. Le di dinero, pero perdí su infancia. Pasaron 15 años. 15 inviernos fríos en tierra extranjera. Por lo que me contaban mis parientes, supe que Bruno se había graduado de una prestigiosa universidad, convirtiéndose en un joven apuesto y talentoso. Ascendió rápidamente, llegando a ser gerente de departamento en una gran corporación financiera en la capital. Al enterarme de su éxito, sentí una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque mi sacrificio había dado frutos. Tristeza porque en ese éxito, la figura de su madre era muy borrosa. Entonces, un día, recibí la noticia de que Bruno se iba a casar. Su prometida era hija de una familia de mucho dinero y abolengo. Esa buena noticia fue como una llamada de atención. Me miré en el espejo. Una anciana con el pelo canoso, la cara llena de arrugas y las manos toscas, había envejecido demasiado. Me pregunté: ¿para qué seguir ganando dinero si mi hijo ya era rico? Lo que necesitaba ahora no eran dólares, sino ver a mi hijo, abrazarlo, compensar los años de separación. Decidí dejar mi trabajo. Reuní todos mis ahorros de 15 años, empaqué mis cosas y compré un boleto de avión de ida a México. El día de mi regreso, no le avisé a Bruno. Quería darle una sorpresa. Volví a mi antigua casa en el pueblo, donde se guardaban los pocos recuerdos de mi familia. La casa, después de muchos años abandonada, estaba en muy mal estado. La hierba había crecido por todas partes. El tejado estaba cubierto de musgo. Usé mis ahorros de jubilación para remodelar la casa. Contraté a un pintor para que pintara las paredes de un cálido color amarillo. Volví a techar con tejas rojas brillantes y planté coloridas bugambillas frente a la entrada. Limpié cada habitación, cada ventana. Quería convertir este lugar en un verdadero hogar, donde Bruno pudiera traer a su esposa e hijos a visitarme cada fin de semana. Durante los días de la remodelación, no dejaba de imaginar a Bruno trayendo a su nuera. Le cocinaría el mole que tanto le gustaba de niño. Nos sentaríamos a la mesa, riendo y charlando, recordando los viejos tiempos. Volvería a ser una madre de verdad. Viví en esa dulce e ingenua esperanza. Creía que los lazos de sangre vencerían cualquier distancia. Creía que mi sacrificio sería comprendido y valorado por mi hijo. El día que Bruno trajo a su novia, me levanté a las 4 de la mañana. No pude dormir en toda la noche de la emoción. Mi hijo, mi orgullo, iba a traer a su novia. Había oído que era una señorita de buena familia, hija del presidente de una gran corporación. Una madre de pueblo como yo, que toda su vida solo había sabido trabajar con sus manos, de repente se sintió muy nerviosa. Temía avergonzar a mi hijo. Limpié de nuevo la casa, que ya estaba impecable. Puse un mantel nuevo, un jarrón de crisantemos amarillos brillantes que a Bruno le gustaban de niño. En la cocina, la olla de mole tradicional hervía a fuego lento,
desprendiendo el aroma intenso de chiles, chocolate y especias picantes características. Este era mi platillo estrella, un platillo que contenía el alma de la cocina mexicana y que quería ofrecer a mi futura nuera. Me puse mi mejor vestido de flores, me peiné el cabello canoso y esperé inquieta junto a la ventana. Hacia el mediodía, un coche negro y reluciente, largo como un tiburón gigante, entró lentamente por el pequeño camino de tierra frente a la casa. Se detuvo, bloqueando todo el paso. La puerta se abrió. Bruno bajó, elegante con un traje caro. Rodeó el coche para abrirle la puerta a una chica. Era Constanza. La chica bajó del coche, quitándose unas grandes gafas de sol que le cubrían la mitad de la cara. Era realmente hermosa. Piel blanca como la leche, cabello rubio y brillante peinado en rizos elaborados, y un vestido de diseñador que se ceñía a sus curvas. Pero en cuanto sus tacones de aguja tocaron el suelo polvoriento frente a mi casa, vi cómo fruncía sus delicadas cejas. Me limpié rápidamente las manos en el delantal y corrí a recibirlos con una amplia sonrisa. «Bienvenidos, hijos. Qué bueno que llegaron a casa». Abrí los brazos para abrazar a Constanza, al estilo cálido de los mexicanos. Pero la chica retrocedió un paso, esquivando hábilmente mi abrazo como si yo fuera una fuente de contagio. Solo extendió las puntas de sus dedos, tocó mi mano con indiferencia y la retiró de inmediato. «Hola, señora», dijo, con voz fría, sin mirarme a los ojos, sino recorriendo con la vista la pequeña casa de una planta. «El camino hasta aquí tiene mucho polvo. Mi coche se acaba de lavar y ya se ensució todo». La sonrisa se congeló en mi rostro. Me sentí decepcionada, pero rápidamente deseché ese sentimiento, diciéndome que seguramente una señorita de ciudad está acostumbrada a la limpieza y que no debía tomármelo a mal. «Entren, hijos, entren para que estén más frescos. Ya terminé de cocinar». Al entrar en la sala, Constanza no se sentó de inmediato. Se quedó en medio de la habitación, mirando fijamente el viejo sofá que yo había intentado retapizar con tela nueva. Sus ojos examinaban cada rincón, cada marco de fotos, como un tasador evaluando un objeto de desecho. «Su casa es muy clásica», soltó, en un tono que parecía un cumplido, pero estaba lleno de sarcasmo. «En la ciudad ya demolieron todas las casas de este estilo. Se ve tan oscura y húmeda». Me sentí avergonzada, retorciéndome las manos. «Es una casa vieja, hija, pero la he pintado y arreglado para que esté ordenada». «Sí, se nota», me interrumpió, y luego sacó una toallita húmeda de su bolso, limpió cuidadosamente el asiento antes de sentarse con cautela, apenas en el borde. Miré a Bruno, esperando que mi hijo dijera algo para defenderme, pero Bruno solo se quedó allí, con una sonrisa forzada, con los ojos fijos en la actitud de Constanza. Al ver a su novia incómoda, corrió rápidamente hacia ella y comenzó a abanicarla con un abanico de papel. «Ten un poco de paciencia, mi amor. En el campo no hay aire acondicionado central como en nuestra casa», dijo Bruno, con un tono extrañamente servil. El almuerzo transcurrió en una atmósfera sofocante. Serví la olla de mole fragante, lo puse en los platos y ofrecí con entusiasmo. «Coman, hijos, este mole lo hice con la receta de la abuela. Está delicioso». Bruno solía comerse una olla entera. Constanza miró el plato de comida oscura y espesa que tenía delante y arrugó la nariz. «Se ve muy grasoso, señora. Estoy a dieta con un nutricionista. Estos platillos de pueblo tienen muchas especias picantes. Son malos para el estómago». Con el tenedor, pinchó un par de trozos de pollo. Luego lo dejó, sin probar un solo bocado. Se giró hacia mí y me preguntó, con el tono de quien entrevista a un empleado de limpieza: «Bruno me dijo que estuvo en Estados Unidos por más de 10 años, ¿verdad? ¿Qué hacía allá? Supongo que era gerente o tenía algún negocio para poder enviar dinero y pagarle los estudios a Bruno, ¿no?». Respondí con sinceridad, sin ocultar nada porque siempre he estado orgullosa del dinero limpio que he ganado. «No, hija, no tengo estudios. Fui a trabajar de limpieza, limpiando edificios, y luego lavando platos en un restaurante. Cualquier trabajo es un trabajo, siempre que sea honesto». El sonido de los cubiertos contra el plato de porcelana resonó. Constanza se echó a reír, una risita aguda como un cuchillo. «Ay, Dios mío, ¿así que era sirvienta? Bruno, nunca me dijiste que tu mamá se dedicaba a limpiar baños».
Mi cara ardió. Bajé la cabeza, sintiendo que la carne en mi boca se volvía amarga. Pero lo que más me dolió fue la reacción de Bruno. Se puso rojo como un tomate, no por estar enojado por su madre, sino por vergüenza frente a su novia. Rápidamente le puso la mano sobre la de Constanza y trató de justificarse. Bueno, solo dije que mi mamá trabajaba muy duro. No hables tan alto, los vecinos pueden oír. ¿Por qué tener miedo? Es la verdad, dijo Constanza encogiéndose de hombros, con un tono condescendiente. Menos mal que tienes buenos genes. Eres inteligente y brillante, no como los trabajadores manuales. Supongo que te pareces a tu papá, ¿verdad? Durante toda la comida, Bruno le siguió la corriente a Constanza en todo. Ella se quejó de que un tazón estaba un poco desportillado, y Bruno asintió, prometiendo comprar un juego nuevo. Ella se quejó de que el agua tenía un sabor extraño, y Bruno corrió a comprar agua embotellada. Ella se quejó de que yo era anticuada, y no sabía nada de moda, y Bruno también se rió. Es que mi mamá ha vivido mucho tiempo en el campo, por eso está un poco anticuada. Aquel niño obediente de antes, el niño que una vez me abrazó del cuello y prometió protegerme, ahora estaba sentado allí, convertido en un extraño, débil y cobarde ante la riqueza. Después de comer, Constanza no mostró ninguna intención de ayudar a limpiar. Se levantó y tomó su bolso. Bueno, te espero en el coche. Aquí adentro me siento sofocada. No puedo respirar. Habla rápido con tu mamá y nos vamos. Esta noche tenemos una cata de vinos con mi papá. Se fue directamente a la puerta, sin una palabra de despedida o agradecimiento por la comida. Esperé a que la figura de Constanza desapareciera tras la puerta del coche, y luego me volví para tomar la mano de Bruno. La mano de mi hijo ahora era suave, con un reloj de oro. Ya no era callosa como cuando cavaba la tierra conmigo para plantar verduras. Bruno, dije con voz temblorosa y seria, siéntate, necesito hablar contigo. Bruno frunció el ceño, con impaciencia. Mamá, lo que sea, dilo rápido. Ella está esperando. Hijo, creo que esta chica no tiene buen carácter. Intenté elegir mis palabras. No respeta a los mayores y desprecia nuestros orígenes. Si te casas con ella, ¿serás feliz? El matrimonio se basa en la virtud y el amor. El dinero es pasajero, hijo. Bruno apartó su mano de la mía como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Se levantó de un salto y me miró con una expresión de molestia y desprecio que nunca antes había visto en él. Ya basta, mamá, gritó. ¿Tú qué sabes? Has pasado toda tu vida metida en una cocina. ¿Cómo vas a entender el mundo de la alta sociedad? Constanza es una señorita de cuna de oro. Tiene derecho a ser altanera. Es directa, no maleducada, pero acaba de insultar mi trabajo. Pero es verdad que hiciste ese trabajo. No dijo nada que no fuera cierto. Me interrumpió Bruno, sus palabras tan crueles como un punzón en mi corazón. No intentes darme lecciones con esa mentalidad anticuada y de pueblo. ¿Sabes cuánto he luchado para llegar a donde estoy hoy? Casarme con Constanza es la oportunidad de mi vida. Es un trampolín para entrar en la élite. No te interpongas en mi camino hacia la felicidad y la riqueza. Me quedé mirando a mi hijo, atónita. El hijo por el que ahorré cada dólar ganado con sudor y lágrimas en el extranjero, ahora estaba frente a mí, considerándome un obstáculo. Bruno, ¿crees que el dinero es más importante que la dignidad? Pregunté, con la voz quebrada. Bruno se ajustó el cuello de su saco y respondió con frialdad. En esta época, sin dinero no se come. La dignidad no te da de comer, mamá. Lo mejor es que te quedes aquí tranquila. Nosotros nos encargaremos de la boda. No te metas ni digas tonterías que me hagan quedar mal con la familia de mi esposa. Dicho esto, se dio la vuelta y salió rápidamente por la puerta, dejándome parada en medio de la sala vacía. El motor del coche rugió, y luego el vehículo se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo que entró en la casa, cubriendo la comida fría que había preparado con todo mi corazón. Las palabras de mi hijo me hicieron preguntarme, ¿desde cuándo el dinero tiene tanto poder? Puede hacer que un hijo olvide quién es su madre, que olvide los días en que compartían lo poco que tenían. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto cómo el dinero separa a una familia, o has visto a un ser querido cambiar tanto que ya no lo reconoces, como me pasó a mí? Si es así, comparte tu historia en los comentarios, para saber que en este dolor de madre, no estoy sola. 2 semanas después de esa desastrosa presentación, sonó mi teléfono. Era Bruno. Mi corazón dio un vuelco.
entre la alegría y la preocupación. Al otro lado de la línea, la voz de mi hijo no era para preguntar por mi salud, sino una orden fría y tajante. Esta noche hay una reunión familiar, en un restaurante francés en Polanco. Mamá, vístete bien. No te pongas esa ropa vieja del pueblo, se van a reír de ti. Y recuerda una cosa, habla poco. No hables de precios ni cuentes historias sobre tu trabajo en Estados Unidos. Siéntate en silencio y sonríe. Eso es suficiente. ¿Entendido? Apreté el auricular del teléfono. Mis nudillos se pusieron blancos. Entendido. No te haré pasar vergüenza. Colgué y suspiré. Aunque sus palabras me dolieron en el alma, todavía me aferraba a un rayo de esperanza. Quizás esta era una oportunidad para corregir el error de la última vez, para demostrarle a la familia de mi nuera que soy una madre decente y que sé comportarme. Rompí mi alcancía y saqué los ahorros que me quedaban. Fui al centro comercial y, apretando los dientes, compré un vestido azul oscuro de seda brillante que la vendedora elogió como elegante y sobrio. También fui a la peluquería y me puse un poco de lápiz labial rojo para que mi rostro no se viera tan pálido. Mirándome en el espejo, me tranquilicé. No te ves tan mal, Adelina. Eres la madre del novio. A las 7 en punto de la noche, llegué al restaurante. Era uno de los lugares más lujosos de la ciudad, donde solo con entrar por la puerta, el olor a dinero te golpeaba en la cara. El mesero me miró de arriba abajo, hasta que tímidamente dije el nombre de la reserva del señor Ezequiel. Bruno y Constanza ya habían llegado, y sentada a su lado había una mujer de mi edad, pero al verla, me sentí como un patito feo junto a un cisne. Era la señora Clotilde, la madre de Constanza. Llevaba un vestido negro, con un collar de perlas brillantes. Su rostro estaba perfectamente maquillado, sin un poro visible, y su cabello estaba recogido en un elegante moño. Al verme llegar, Bruno se levantó, pero su sonrisa era extremadamente forzada. Rápidamente me susurró al oído: ¿por qué elegiste ese color? Te hace ver muy vieja. Antes de que pudiera explicarme, se giró para presentarme. Mamá, esta es la mamá de Constanza, la señora Clotilde. Forcé mi mejor sonrisa y extendí la mano. Hola señora, soy Adelina, la mamá de Bruno. Es un placer conocerla. La señora Clotilde no se levantó. Se quedó sentada, extendiendo lentamente su mano llena de anillos de diamantes, tocando la mía con indiferencia como si temiera contagiarse. Un apretón de manos flojo y frío. Sus ojos afilados me escanearon, deteniéndose en mis zapatos de cuero ligeramente desgastados, y luego sonrió con desdén. Oh, hola señora Adelina. He oído hablar mucho de usted. Se ve muy saludable. Se nota que es una persona de trabajo manual. ¡Qué constitución tan fuerte! No como yo, que apenas muevo un dedo y me enfermo. Sus palabras sonaban como un cumplido, pero el tono era profundamente sarcástico. Estaba insinuando que yo era tosca. Retiré la mano, la escondí detrás de mi falda y sonreí forzadamente. Sí, estoy acostumbrada a trabajar. Me senté en la silla de enfrente. En ese momento noté la ausencia del señor Ezequiel. Bruno se apresuró a explicar. Mi suegro tuvo un viaje de negocios inesperado a Europa para firmar un gran contrato, así que no pudo venir. Le envía sus disculpas, mamá. La cena comenzó. Sirvieron platos franceses con nombres largos y presentaciones elaboradas. Miré confundida el juego de cubiertos brillantes alineados frente a mí, sin saber cuál usar primero. Miré a Bruno en busca de ayuda, pero mi hijo estaba ocupado sirviendo vino a la señora Clotilde y a Constanza. Este vino es un francés de 20 años. Le pedí al restaurante que lo preparara especialmente para usted, suegra, dijo Bruno solícito. Muy bien, yerno, dijo la señora Clotilde, tomando un sorbo y asintiendo como una experta. El sabor es aceptable, pero no se compara con las botellas de mi bodega. El verano pasado fui de viaje a Burdeos. Beber vino directamente en el viñedo es una maravilla. Y entonces la conversación de los tres comenzó a girar en torno a temas de los que yo no sabía absolutamente nada. La señora Clotilde habló sin parar de sus vacaciones en Suiza, de los spas de miles de dólares, de la nueva colección de bolsos de Hermès. Constanza y Bruno se unieron, comentando con entusiasmo. Mamá, creo que el bolso Birkin de piel de cocodrilo naranja te quedaría perfecto, dijo Constanza. Sí, estaba pensando en encargar uno. Por cierto, Bruno, ¿la inflación actual está afectando a tu fondo de inversión?
No mucho, suegra. Mi empresa se está enfocando en bienes raíces para vacacionar. El potencial de ganancias es muy alto. Hablaron de tipos de cambio, del mercado de valores, de fiestas de té de la alta sociedad. Cifras de millones y miles de millones de pesos volaban por el aire. Me senté allí, sola en una mesa para 4. Intenté escuchar, intenté encontrar un hueco para intervenir, para demostrar que yo también estaba presente. Cuando hablaron del clima impredecible, aproveché la oportunidad y dije tímidamente: «Es verdad, señora. Cuando estaba en Chicago, en invierno nevaba muchísimo. A veces la nieve llegaba hasta las rodillas. Volver del trabajo era tiritar de frío». Inmediatamente, la atmósfera en la mesa se tensó. La señora Clotilde dejó de masticar, bajó los cubiertos, se limpió la boca con la servilleta, con una expresión de claro aburrimiento. Bruno se giró bruscamente hacia mí, frunciendo el ceño, y dijo en un tono irritado aunque tratando de bajar la voz: «Mamá, ¿por qué hablas de la nieve mientras comemos? Se me quita el hambre. Y ya te dije, tus historias de Estados Unidos no son interesantes». Me quedé sin palabras. El paté de hígado graso en mi boca de repente se sintió insípido y difícil de tragar, como si masticara paja. Bajé la cabeza y susurré: «Lo siento». La señora Clotilde sonrió con desdén, sacudió la cabeza ligeramente y se dirigió a Bruno como si yo no existiera. «Por cierto, Bruno, ¿cómo van los preparativos de la boda? Nuestra familia es de renombre. Los invitados son todos funcionarios y empresarios. No puede haber ningún error». «No se preocupe, suegra», respondió Bruno rápidamente, inclinándose ligeramente con una actitud aduladora. «Constanza y yo hemos planeado todo al detalle. Flores importadas, orquesta sinfónica, menú de 5 estrellas. Será la boda más espectacular de la ciudad». «Bien», asintió la señora Clotilde, y luego me miró de reojo. «Solo espero que la recepción de los invitados sea impecable. Lo que más temo es que gente de pueblo que no sabe de modales venga y haga el ridículo. Supongo que usted, mi consuegra, no asiste a muchas fiestas grandes. ¿Necesita que le envíe a alguien para que le dé unas lecciones básicas de etiqueta en la mesa?» La sangre me subió a la cara. Me estaba insultando delante de mi hijo. Apreté el mantel, esperando que Bruno dijera algo. Una sola frase: «Mi madre sabe de modales», o «no se preocupe», pero no. Bruno solo se rió, con una expresión de disculpa en mi nombre. «No se preocupe de más, suegra. Ese día le daré instrucciones precisas a mi madre. Habrá alguien que la acompañe para recordarle las cosas. No tiene que preocuparse». Me quedé helada. Mi hijo no solo no me defendió, sino que me trató como a una niña traviesa que necesita supervisión. A sus ojos, yo era un peligro, una vergüenza que debía ser controlada. Durante el resto de la cena, permanecí en completo silencio. Me volví invisible. Ellos reían, brindaban, se felicitaban. El sonido de los cubiertos contra la porcelana, la suave música de piano, la risa cristalina de Constanza. Todo creaba una barrera de sonido que me aislaba en una isla de humillación y soledad. Miré el plato de comida intacto frente a mí y pensé en las comidas sencillas pero cálidas de antaño, cuando mi hijo y yo compartíamos cada pedazo de pan. Ahora, sentada ante este banquete de manjares, sentía hambre. Hambre de amor, hambre de respeto. Cuando el mesero trajo la cuenta, la cifra era larguísima. Bruno sacó su tarjeta de crédito y pagó sin dudar. La poderosa tarjeta negra brillaba bajo las luces. Era la tarjeta que había obtenido gracias a mi sacrificio, pero ahora la usaba para agasajar a quienes despreciaban a su madre. Salí del restaurante. El viento frío de la noche me golpeaba la cara, pero no me hacía temblar tanto como el frío que sentía en mi corazón. La señora Clotilde y Constanza subieron a su lujoso coche. Bruno corrió a abrirles la puerta, inclinándose respetuosamente, y yo me quedé sola en la acera, apretando la falda de mi nuevo vestido de seda, el vestido que creía hermoso y que ahora me parecía ridículo y fuera de lugar. Me di cuenta de que no pertenecía a este mundo, y lo que es más doloroso, me di cuenta de que tampoco pertenecía ya al mundo de mi hijo. Los días previos a la boda fueron los más largos y humillantes de mi vida como madre. Mientras toda la ciudad parecía vibrar por la boda del siglo de la hija del magnate financiero Ezequiel, yo, la madre del novio, estaba completamente marginada. No se me permitió participar en ninguno de los preparativos, desde la elección del menú y las flores
hasta la lista de invitados. Cada vez que tímidamente intentaba dar una sugerencia, como añadir tacos tradicionales o elegir una alegre canción de mariachi, recibía miradas de desaprobación. La señora Clotilde me lo dijo directamente a la cara. Señora Adelina, su gusto, ¿cómo decirlo?, es demasiado popular. Esta boda es para la alta sociedad. Deje que los profesionales se encarguen. Mi familia paga todos los gastos, así que no tiene que preocuparse. Solo preséntese el día de la boda y ya. Esas palabras me hicieron sentir superflua, como una invitada no deseada en la boda de mi propio hijo. Hubo un momento en que pensé en no ir. Preferiría quedarme en casa comiendo pan duro que ir allí para ser una sombra insignificante junto a su ostentación. Sin embargo, justo 3 días antes del gran día, ocurrió algo inesperado. Esa tarde, el lujoso coche de Constanza se detuvo frente a mi casa. La chica entró, sin su habitual aire de desdén. En sus manos traía una invitación dorada y brillante y una gran cesta de regalo. «Suegrita», dijo con una dulzura que me sorprendió. Constanza sonrió, una sonrisa tan radiante como un girasol que me dejó confundida. Tomó mi mano callosa y la sacudió suavemente. «Perdóneme, suegrita, por haber estado tan ocupada últimamente, si dije algo que la molestó. No se enoje conmigo, por favor. Hoy vine personalmente a traerle la invitación. El corazón de una madre es intrínsecamente débil. Con solo una palabra dulce de un hijo, todo el resentimiento y la humillación se desvanecen como el rocío de la mañana». Con los ojos llorosos, asentí repetidamente. «No estoy enojada, hija». Constanza se acercó a mi oído y susurró como si fuera un secreto. «Suegrita, tengo una petición especial. Quiero que el tema de la boda de este año sea un poco diferente. Se llama colores tropicales. Quiero que el ambiente sea muy colorido y animado, como un festival. Usted es la persona más importante, así que por favor, use un vestido rojo, el rojo más brillante que pueda encontrar. Quiero que destaque, para que todos sepan que es mi suegra». Me sorprendí. «¿Rojo, hija? Pensé que en una boda elegante se debía vestir de colores oscuros». «Para nada, suegra», dijo Constanza agitando la mano. «Eso es anticuado. Ahora, lo que está de moda es destacar. Hágame caso, consiga un vestido rojo brillante. ¿Me lo promete?». Viendo la mirada suplicante de mi nuera, le creí al instante. Pensé que quizás realmente había abierto su corazón, que quería que me sintiera orgullosa en su día feliz. Asentí con alegría. «Sí, lo prometo. Seré la flor roja más brillante para ustedes». Constanza se fue, dejándome con una sensación de felicidad abrumadora. Vacié hasta el último centavo de mis ahorros de la alcancía. Fui a la mejor costurera del pueblo. Elegí una tela de seda de un rojo tan vivo como el de un chile habanero maduro. Le pedí que diseñara un vestido con volantes elaborados y que le añadiera pedrería brillante. Durante 2 noches seguidas, no dormí. Me probé el vestido con entusiasmo frente al espejo. El rojo hacía que mi piel se viera más sonrosada. Me imaginé entrando en la iglesia, con Bruno y Constanza mirándome con orgullo. Ya no sería una anciana de pueblo, brillaría. El día de la boda llegó. Me levanté temprano, me maquillé con cuidado, me puse un poco de perfume barato pero fragante, me puse el deslumbrante vestido rojo, con una gran flor del mismo color en el pelo. Me miré en el espejo y sonreí satisfecha. Parecía una llama radiante. Tomé un taxi al hotel. Durante todo el camino, mi corazón latía con la emoción de un tambor de fiesta. El coche se detuvo frente a la gran entrada. El portero me saludó con una reverencia. Respiré hondo, levanté la cabeza y entré con confianza. Pero en cuanto se abrieron las grandes puertas, la sonrisa se desvaneció de mi rostro. Me quedé paralizada en la entrada. Mis ojos se abrieron de par en par, atónita. Ante mí había un mar de gente, pero no había ni rastro de colores tropicales. Absolutamente ninguno. Los 500 invitados presentes en el gran salón vestían todos de un único código de color, negro y crema. Los caballeros, elegantes con smokines negros, las damas, sofisticadas con vestidos de noche de color crema, sobrios y distinguidos. El ambiente emanaba solemnidad, seriedad y clase. No había ni un solo color llamativo, ni verde, ni amarillo, y ciertamente, ni rojo, excepto yo. Estaba allí,
en la entrada principal, con mi vestido rojo brillante, rojo chillón, rojo hasta doler los ojos. En medio de un mar de gente vestida de negro y crema, parecía una mancha, un payaso llamativo perdido en una fiesta de la realeza. Me convertí en el centro de atención. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, primero de sorpresa, luego de sonrisas burlonas, de susurros. «Mira a esa señora. ¿Qué se ha puesto? Seguro que se equivocó de circo. Se ve tan ridícula, como un pimiento andante». La sangre me subió a la cara, y luego se retiró de golpe, dejándome pálida de miedo. Me di cuenta de que me habían engañado. Una trampa espectacular y cruel tendida por mi propia nuera. Quería convertirme en el hazmerreír, humillarme delante de todo el mundo. Entré en pánico. Quería darme la vuelta y huir. Quería salir corriendo de ese lugar, romper este maldito vestido rojo. Me di la vuelta para abrir la puerta y salir, pero una mano firme me detuvo. Era Bruno. Estaba allí, con su elegante traje negro, pero su rostro estaba sombrío. Me miró, sin un ápice de compasión, solo con un profundo disgusto e irritación. «¿A dónde crees que vas?», gruñó Bruno, apretando los dientes. «Bruno, hijo». «Constanza», me dijo. Balbucé, con lágrimas en los ojos. «Yo quiero ir a cambiarme. Nadie va vestido así. Me da mucha vergüenza». Bruno me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. Me empujó hacia adelante, obligándome a entrar en el salón, donde cientos de ojos me miraban fijamente. «Es tarde. La ceremonia está a punto de empezar. ¿A dónde vas a ir para que la gente diga que nuestra familia no tiene modales? Ya que querías llamar la atención, pues hazlo bien. Entra ahora mismo». Dicho esto, me arrastró por los pasillos entre las mesas. Caminé con la cabeza gacha, tratando de hacerme pequeña dentro de mi voluminoso vestido rojo. Cada paso era una tortura. Las risitas se oían a mi paso. Sentía como si estuviera caminando sobre brasas. Bruno me obligó a sentarme en una mesa en el rincón más alejado, detrás de una gran columna, y se fue de inmediato, sin mirar atrás. Me senté encogida, abrazándome el pecho, tratando de contener los sollozos. Y entonces, la humillación llegó a su punto álgido, cuando Constanza subió al escenario, tomó el micrófono y pronunció esa frase fatídica: «Mi suegra es una loca». Ahora, con la verdad al descubierto, entendí por qué sonreía tan radiantemente cuando me dio la invitación. No era una sonrisa de afecto, era la sonrisa del diablo al ver a su presa caer en la trampa. Quizás, la confianza ingenua de una madre es a veces el cuchillo que más profundo hiere. En medio de las burlas de cientos de extraños, me sentí más desnuda y sola que nunca. ¿Alguien aquí ha confiado plenamente en un ser querido, solo para recibir una traición humillante en el momento más inesperado? Díganme dónde me equivoqué. ¿O es que el corazón humano es lo más impredecible? Compartan sus pensamientos conmigo en los comentarios. Un silencio absoluto se apoderó del inmenso salón. 500 personas contuvieron la respiración, todas las miradas clavadas en mí y en el hombre poderoso que estaba de pie frente a mí. La pregunta del señor Ezequiel: «¿Usted se acuerda de mí?», seguía flotando en el aire, pesada como una tonelada. Confundida, retorcí el borde de mi vestido. Traté de buscar en mi memoria algún rostro tan elegante e imponente como el suyo en mi pasado, pero fue en vano. Yo solo era una anciana que lavaba platos. ¿Cómo iba a tener la suerte de conocer al presidente de una corporación financiera? ¿O me estaba confundiendo con alguien más? ¿O era esta otra broma cruel que su familia había montado para reírse de mi mala memoria? Bajé la cabeza y respondí con voz temblorosa y apenas audible: «Señor, le pido 1000 disculpas. Quizás la vejez me ha nublado la vista y la mente. Durante los preparativos de la boda de mis hijos, nunca tuve el honor de conocerlo. Quizás se ha equivocado de persona». Al oír mis palabras, los ojos del señor Ezequiel mostraron un atisbo de tristeza. Negó con la cabeza suavemente, se dio la vuelta y se enfrentó a la multitud desconcertada. Tomó el micrófono, pero esta vez, su voz ya no era un rugido de ira. Se volvió grave, cálida y emotiva, resonando como las campanas de una iglesia al atardecer. «Ella no se acuerda de mí», dijo, con la mirada perdida en la distancia. «Y es normal, porque el hombre que está aquí hoy es el presidente Ezequiel, pero la persona que ella conoció hace 20 años era solo un mendigo sin hogar,
un alma en pena vagando por un país extranjero. Un murmullo recorrió el salón. Constanza miraba a su padre con los ojos desorbitados. La señora Clotilde se quedó con la boca abierta. Bruno estaba paralizado. El señor Ezequiel continuó. Su relato era como una película a cámara lenta, transportándonos a todos desde este lujoso santuario a los sombríos días de invierno del pasado. En aquel entonces, yo era joven y ambicioso. Me arruiné en México, ahogado en deudas. Tuve que dejar a mi esposa e hija en México, es decir, a la señora Clotilde y a Constanza, para huir a Estados Unidos en busca de una oportunidad. Llevé conmigo lo último que me quedaba, soñando con reconstruir mi fortuna. Pero la vida no es como en los sueños. Mis propios compatriotas me estafaron y me quitaron todo el dinero apenas llegué a Chicago. Hizo una pausa, tragando saliva, como si la amargura de aquellos días aún persistiera en su garganta. Lo perdí todo, sin dinero, sin papeles, sin saber inglés. Me convertí en un sin techo en el sentido más estricto de la palabra. Durante el día, recogía botellas, buscaba en la basura para encontrar algo de comer. Por la noche, me acurrucaba bajo un puente, durmiendo sobre cartones húmedos, luchando por un lugar para dormir con las ratas y las cucarachas. El frío del invierno de Chicago, ustedes lo saben, te corta la piel, pero el frío del corazón era aún peor. Extrañaba mi hogar, a mi hija, pero no me atrevía a llamar por la vergüenza. Pensé en tirarme al río helado para acabar con mi miserable vida. Escuchaba con el corazón encogido. Las imágenes que describía las conocía bien. Yo también había vivido en ese frío. El señor Ezequiel se giró para mirarme, con una mirada increíblemente tierna. Y entonces, en una noche de tormenta de nieve, cuando estaba sentado, acurrucado en el porche de una casa humilde, tan débil por el hambre que no podía ni levantarme, una mujer volvía del trabajo. Me señaló con el dedo y declaró solemnemente: esa mujer era la señora Adelina. Me quedé atónita. Un destello iluminó mi mente. La imagen de aquel hombre con barba descuidada y ropa andrajosa de hace años apareció claramente. El señor Ezequiel continuó su relato. Su voz se quebró por la emoción. En ese momento, ella también era muy pobre. Acababa de salir de su turno de lavar platos, olía a lejía y llevaba una bolsa de plástico con las sobras del restaurante. Al verme sentado allí, no me echó, no llamó a la policía como los demás. Se detuvo y me miró con la compasión de alguien que comparte la misma miseria. Sacó un pan de su bolsa. Era su única cena, pero lo partió en dos. Me dio la mitad, junto con una botella de agua tibia. Me dijo en español: coma, hermano, coma para calentarse. El señor Ezequiel se secó una lágrima del rabillo del ojo. En el público se empezaron a oír algunos sollozos. Pero eso no es todo. Al verme temblar de frío me dijo: bajo el puente hace mucho frío, el viento te puede matar. El porche de mi casa tiene techo. No protege mucho del viento, pero al menos no te mojas si llueve. Si no le molesta, tengo una cama vieja allí. Puede entrar y dormir. Esa cama vieja. Sonrió levemente el señor Ezequiel, una sonrisa triste. Tenía una pata rota. Los muelles se salían del colchón y la manta estaba llena de remiendos. Pero para mí en ese momento, era más cómoda que un colchón de plumas en un hotel de 5 estrellas. Era el paraíso. Desde esa noche, me refugié en el porche de su casa. La señora Adelina nunca me preguntó quién era, ni por qué había llegado a esa situación. Simplemente me ayudaba en silencio. Los días de mucho frío, me traía una manta de lana vieja. Cuando tenía fiebre, me compraba medicinas y me preparaba un plato de sopa caliente. Una vez, la vi contando el dinero para enviar a su país, con una expresión de preocupación porque le faltaban unos $. Sin embargo, cuando vio que necesitaba dinero para el autobús para ir a una entrevista de trabajo como cargador, sacó su último billete de $20, me lo metió en la mano y dijo: tómelo, cuando consiga trabajo me lo devuelve. El señor Ezequiel se acercó a mí y tomó mis manos callosas. Se giró para mirar directamente a la multitud silenciosa, y su voz se alzó de nuevo. Pero esta vez no era un recuerdo doloroso, sino un tributo lleno de respeto. 10 años después de esa fatídica noche bajo su porche, continuó el señor Ezequiel, la suerte me sonrió. Empecé a prosperar. Pequeñas inversiones generaron grandes ganancias.
Tenía suficiente dinero para comprar un boleto de avión en clase ejecutiva de vuelta a casa y reconstruir mi imperio. En ese momento, lo primero que pensé fue en devolverle el favor a mi benefactora. Me miró, con los ojos brillantes de profunda admiración. Ese día, antes de irme de Chicago, busqué a la señora Adelina. Le di un cheque por una cantidad muy grande, suficiente para pagar todas sus deudas, comprar una casa decente en su país y vivir cómodamente el resto de su vida sin tener que volver a lavar un solo plato sucio. Le dije: Adelina, venga a casa conmigo. Usted salvó mi vida, ahora déjeme devolverle el favor. Todo el salón contuvo la respiración. Vi a la señora Clotilde tragar saliva, con una expresión de incredulidad. Seguramente pensaba que alguien tan pobre como yo habría aprovechado esa oportunidad para cambiar de vida. Pero el señor Ezequiel negó con la cabeza. Su voz se tornó grave, llena de respeto. ¿Pero saben lo que hizo? Apartó mi mano. Rechazó el cheque de manera rotunda. Recordé ese momento. Era una tarde de otoño, con hojas doradas cayendo por todas partes. Miré al amigo sin hogar de antaño, ahora elegante con un traje, y me alegré por él. Pero mi orgullo no me permitía aceptar limosna, aunque fuera en nombre de la gratitud. El señor Ezequiel repitió las mismas palabras que le dije en aquel entonces, palabra por palabra, como si se hubieran grabado en su alma. Ella me miró y dijo: Señor Ezequiel, no lo ayudé, esperando que un día me pagara. Somos compatriotas, hijos de México lejos de casa. Ayudar a alguien en apuros, tener a alguien con quien compartir un pedazo de pan en tierra extranjera, ya es una alegría para mí. Guarde su dinero y vaya a cuidar de su esposa e hijos. Yo todavía tengo salud, puedo cuidarme sola. Solo espero que regrese a su país y viva bien, que sea una buena persona. Si el destino lo quiere, que la Virgen de Guadalupe nos permita volver a encontrarnos en nuestra patria. Se oyeron algunos murmullos de admiración en la sala. Así es ella, dijo el señor Ezequiel con la voz quebrada, una mujer pobre en dinero, pero más rica en dignidad que cualquiera de los que están sentados aquí. Prefirió seguir trabajando duro antes que vender su integridad. Esa es la verdadera nobleza de una persona. El señor Ezequiel soltó mis manos y dio unos pasos hacia adelante, enfrentándose a su esposa e hija. Su mirada se tornó furiosa y profundamente decepcionada. Después de despedirme de la señora Adelina, volví a México y me sumergí en el trabajo como una polilla en la llama. Construí este poderoso grupo Ezequiel, pero el precio fue que estuve demasiado ocupado. Viajes de negocios interminables, reuniones que duraban toda la noche, me dejaron sin tiempo para mi familia. Señaló a la señora Clotilde: Confiando en ti, te delegué la total responsabilidad del hogar, la educación de nuestra hija e incluso los preparativos de esta boda. Cuando me dijiste que la familia del novio era gente decente, te creí. Cuando me dijiste que me fuera tranquilo a mi viaje de negocios a Europa, que tú y Constanza se encargarían de todo, también te creí. No tenía ni idea de que, a mis espaldas, ustedes estaban tratando con desprecio y crueldad a esta mujer tan respetable. Se giró hacia Constanza, su hija predilecta, que temblaba con su espléndido vestido de novia. Llegué tarde. Cuando entré, solo pensaba sentarme en silencio en la mesa principal. No presté mucha atención a los invitados porque mi vista ya no es buena. Pero fue tu acto estúpido y cruel lo que me ayudó a reconocer a mi benefactora. Cuando estabas ahí arriba, usando palabras venenosas para humillarla, cuando tu madre se levantó para burlarse de su vestido, miré en la dirección que ustedes señalaban, y vi. El señor Ezequiel se ahogó en sus palabras. Su discurso fue como una sentencia moral que cayó sobre las cabezas de su esposa e hija. Constanza rompió a llorar, su maquillaje se corrió, la señora Clotilde se desplomó en su silla, sin rastro de su altivez de dama de sociedad. Dicen que hay semillas de bondad que tardan 20 años en florecer. La vida es justa, ¿verdad? La amabilidad, por pequeña y silenciosa que sea, nunca se olvida. Crees en el karma, en que si vives bien, Dios proveerá, como en mi historia de hoy. Deja tus pensamientos sobre este maravilloso giro del destino en los comentarios. Me encantaría escuchar las reflexiones de todos. El ambiente en el gran salón del hotel era tan pesado que parecía que una tormenta estaba a punto de desatarse. El señor Ezequiel respiró hondo, su rostro se endureció
irradiando la temible autoridad de un patriarca. Ya no necesitaba gritar, pero cada palabra que pronunciaba era más afilada que cualquier cuchillo, destrozando por completo la arrogancia artificial que impregnaba el lugar. Se giró para mirar a su esposa, la señora Clotilde, que temblaba acurrucada en su silla, y a su hija Constanza, con el rostro surcado por lágrimas y maquillaje corrido. Clotilde, Constanza, resonó su voz fría. Han convertido el honor de la familia Ezequiel en el hazmerreír de todos. Creen que por cubrirse de dinero y vestidos caros se convierten en aristócratas. No, la elegancia no está en la etiqueta de la ropa, sino en cómo tratamos a las personas, señaló a Constanza, con los ojos llenos de decepción. Eres mi hija. Has recibido una buena educación. Has estudiado en el extranjero, y sin embargo, te comportas como una maleducada. Engañaste a una anciana. La convertiste en el centro de las burlas en tu propio día feliz. Ese acto no solo es cruel, sino inmoral. Dime, ¿mereces ser la nuera de la señora Adelina? Constanza rompió a llorar desconsoladamente. Papá, lo siento. Solo era una broma. ¿Una broma? La interrumpió el señor Ezequiel. El dolor de los demás no es tu broma. Aquí y ahora, declaro que esta boda se cancela. Esa frase fue como una bomba que explotó en medio del salón. Los invitados exclamaron sorprendidos. Constanza lanzó un grito ahogado y se desplomó en el suelo. Te llevaré a casa, continuó el señor Ezequiel con voz firme. A partir de mañana, se te cancelarán todas las tarjetas de crédito y todas las asignaciones. Tendrás que volver a aprender a ser una persona decente antes de pensar en casarte. No eres digna, en absoluto, de llamar madre a la señora Adelina. Después de ocuparse de su esposa e hija, el señor Ezequiel se giró lentamente. Se acercó a Bruno. Mi hijo se veía patético en ese momento. Su elegante traje negro parecía demasiado grande para su cuerpo encogido y asustado. No se atrevía a mirar a los ojos a su suegro, ni a mí. El sudor le corría por la frente como si se hubiera bañado. El señor Ezequiel lo miró de arriba abajo, con un desprecio evidente. Y en cuanto a ti, Bruno, suegro. Yo, balbuceó Bruno, con los labios temblando. No me llames suegro, gritó el señor Ezequiel. Una vez valoré tu capacidad. Pensé que eras un joven con ambición, que había superado las dificultades. Tenía la intención de darte grandes responsabilidades en la empresa, pero me equivoqué. Me equivoqué por completo. El señor Ezequiel se acercó a Bruno, apuntando con el dedo a su pecho. Alguien que niega sus orígenes, que se queda mirando cómo humillan a su propia madre, y encima se tapa la boca para reírse, no es digno de confianza. Hoy traicionas a tu madre por tu orgullo. Mañana seguramente traicionarás a mi empresa por dinero, y traicionarás a mi hija por una mujer más rica. No mereces ser esposo, no mereces ser padre, y mucho menos mereces ser mi empleado. A partir de este momento, estás oficialmente despedido de tu puesto de gerente. Todos los proyectos que tenías a tu cargo serán retirados. Y por supuesto, el puesto de yerno de la familia Ezequiel ya no es para ti. Bruno se derrumbó. Sus rodillas golpearon con fuerza el suelo de mármol. Su rostro perdió todo color. Se acabó. La fama, el dinero, el estatus, todo por lo que había cambiado el amor de su madre, ahora se desvanecía como una pompa de jabón. No tenía nada. Después de resolver todo, el señor Ezequiel se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó, llena de remordimiento y respeto. Se inclinó, una profunda reverencia ante la mirada de 500 invitados. Señora Adelina, en nombre de mi familia, le pido disculpas. Lamento que haya tenido que soportar esta humillación. Le debo la vida, y hoy, mi familia le debe la más sincera de las disculpas. Espero que pueda perdonarnos. Miré al señor Ezequiel, luego a Bruno arrodillado en el suelo, y a Constanza llorando desconsoladamente. Extrañamente, no sentí ni una pizca de satisfacción o alegría al verlos castigados. Solo un vacío inmenso y una tristeza melancólica. Sonreí levemente, y negué con la cabeza. No tiene que disculparse, señor Ezequiel. Usted no ha hecho nada malo. Gracias por limpiar mi nombre. Con eso es suficiente. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. La boda se había convertido en un caos. Los invitados comenzaron a irse en desorden. El murmullo de las conversaciones era como un enjambre de abejas.
La señora Clotilde y Constanza, con la cabeza gacha, se escabulleron por la puerta trasera, humilladas. Bruno seguía arrodillado allí, inmóvil como una roca sin alma. Salí por la puerta principal. Los dos guardias me saludaron con una respetuosa reverencia, una actitud muy diferente a la mirada inquisitiva que me dieron cuando llegué. Salí del hotel y respiré hondo. El aire exterior era fresco, con el olor de la noche, el olor de la libertad. No tomé un taxi, decidí caminar un poco. Mi brillante vestido rojo ondeaba en el viento nocturno. En ese momento, ya no me parecía ridículo. Era como una bandera de victoria, después de una larga batalla. Pero sabía que nunca volvería a ponérmelo. Al llegar a mi vieja casa, abrí la verja. El chirrido oxidado de las bisagras me dio la bienvenida con un sonido familiar. La casa estaba a oscuras, pero sentí una extraña calidez. Este era mi lugar, sin candelabros de cristal, sin vinos caros, sin sonrisas falsas, solo autenticidad y paz. Esa noche, me acosté en mi cama de siempre. El canto de los grillos en el jardín, el susurro del viento entre las hojas, no más música ruidosa, no más miradas despectivas. Mi corazón se sentía ligero como una pluma. Había perdido un hijo a manos del dinero y la fama, un dolor desgarrador, pero a cambio, me había reencontrado a mí misma. Había recuperado la dignidad que sin darme cuenta, había dejado caer por amar demasiado a mi hijo. Cerré los ojos. El sueño más profundo y reparador desde que volví a México me envolvió, llevándome a sueños tranquilos, donde solo reinaban el amor humano y la serenidad. Mañana, el sol volvería a salir, y yo seguiría viviendo mi vida, con la cabeza bien alta. Pasaron 3 días, desde la caótica noche de la boda, 3 días que viví en un silencio tan profundo que podía oír a las termitas comiendo la madera de las vigas. La casa estaba en calma, pero mi corazón era un torbellino. Iba y venía, mirando de vez en cuando hacia la verja de hierro oxidado, donde el camino de tierra polvoriento conducía a la ciudad. No sabía qué estaba esperando, una disculpa, o simplemente quería saber cómo estaba el hijo que parí con dolor después de haberlo perdido todo. Al atardecer del tercer día, el cielo se tiñó de un rojo sangre sobre el patio delantero. Alguien llamó a la puerta, suavemente, con timidez. No era el golpeteo insistente del cobrador de la luz, ni el toque seguro de un invitado. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién estaba detrás de esa puerta. Respiré hondo, me alisé la ropa y caminé lentamente para abrir el cerrojo. La pesada puerta de madera crujió secamente y se abrió de par en par. Era Bruno. Estaba allí, bajo la luz del crepúsculo. Ya no llevaba su traje elegante, ni su pelo perfectamente peinado, ni su aire arrogante de gerente. Ante mí había un Bruno demacrado, con barba de varios días, y profundas ojeras por la falta de sueño. Llevaba una camisa arrugada y en la mano una pequeña maleta de viaje gastada, la misma que había llevado a la ciudad para empezar su carrera 10 años atrás. Nos miramos fijamente. El viento de la tarde levantó el polvo a nuestros pies, colándose en el silencio que nos separaba. De repente, Bruno se arrodilló. Sus rodillas golpearon con fuerza el frío suelo de baldosas. Bajó la cabeza. Sus hombros temblaban violentamente. Un sollozo ahogado escapó de su garganta, tan doloroso como el gemido de un animal herido. «Mamá, lo siento. Mamá, me equivoqué. Me quedé paralizada». ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que lo vi llorar? La última vez fue cuando lo despedí en la estación de autobuses para ir a la universidad. En ese entonces, lloraba porque me extrañaba. Ahora, lloraba de arrepentimiento. No lo ayudé a levantarse de inmediato, lo dejé arrodillado allí. Hay dolores que deben ser lavados con lágrimas y humildad para que la lección se aprenda de verdad. Saqué una silla de mimbre al porche, me senté frente a él y miré a mi pobre hijo con una mezcla de severidad y compasión. «Levanta la cabeza, Bruno», dije, con voz tranquila pero firme. «Los hombres asumen sus responsabilidades. Llorar no resuelve nada». Bruno levantó lentamente la cara. Sus ojos estaban rojos e hinchados por las lágrimas. Me miró con una expresión de súplica y profundo remordimiento. «Soy un maldito, mamá. Me dejé cegar por las cosas superficiales. Pensé que tener dinero, estatus, una esposa rica, me daría la felicidad. Te negué. Negué mi pasado humilde porque tenía miedo. Miedo de que la gente me despreciara. Pero al final, el único despreciable soy yo».
Se secó las lágrimas con la mano. Su voz se quebró. Cuando el señor Ezequiel me regañó, cuando todos me dieron la espalda, me di cuenta de una cosa. El dinero se puede perder en una noche. La fama puede desvanecerse como el humo. Una esposa rica también puede abandonarte. Solo tú eres la única que siempre ha estado ahí, sin importar lo mal que me haya portado. Al escuchar esas palabras, el muro de hielo en mi corazón comenzó a derretirse. Suspiré y pasé mi mano callosa por su pelo revuelto. Hijo mío, dije en voz baja. En realidad, la culpa no es toda tuya. Yo también tengo la culpa. Bruno me miró sorprendido. Me equivoqué al pensar que enviar un montón de dólares podía compensar mi ausencia. Durante los 15 años que estuve en Estados Unidos, me preocupé de que tuvieras el estómago lleno y ropa abrigada, pero dejé tu alma hambrienta de amor. Estaba tan ocupada ganando dinero que olvidé enseñarte a ser una buena persona. Dejé que la distancia geográfica se convirtiera en una distancia emocional. Si te desviaste, en parte es porque no estuve a tu lado para corregirte a tiempo. No, mamá. Bruno negó con la cabeza, agarrando mi mano con fuerza. Tú sacrificaste tu vida por mí. Fui yo el ambicioso, el cobarde. No te culpes. El ambiente se calmó. Nos quedamos sentados, tomados de la mano, mientras el sol se ponía. Las barreras invisibles, los malentendidos, las heridas de tanto tiempo parecían disolverse poco a poco. Un rato después, Bruno respiró hondo y se secó las lágrimas. Su mirada se volvió extrañamente decidida, una determinación que nunca antes había visto en él. Mamá, dijo, hoy vine para pedirte perdón, para expiar mis culpas con nuestros antepasados, pero no me quedaré. Me sobresalté. ¿A dónde vas? Acabas de perder tu trabajo, ya no tienes casa en la ciudad. ¿A dónde piensas ir? Bruno apretó suavemente mi mano. Iré a Guadalajara. Un viejo amigo me invitó a trabajar en su taller de carpintería. Empezaré de cero, mamá. Trabajaré con mis manos. Sudaré como tú lo hiciste. Necesito volver a aprender el valor del dinero ganado limpiamente. Necesito valerme por mí mismo y no depender de nadie más, ni siquiera de ti. Lo miré, con el corazón encogido de preocupación. Guadalajara estaba lejos, el trabajo manual era duro. ¿Podría un niño mimado acostumbrado a las oficinas con aire acondicionado soportarlo? Estuve a punto de decirle que se quedara en casa, que todavía me quedaban algunos ahorros para mantenerlo, pero me contuve. Miré profundamente a los ojos de Bruno. Ya no vi cálculo, ni falso orgullo, solo determinación y una dignidad renaciente. Mi hijo finalmente había madurado. Si lo retenía, si lo envolvía en mis brazos, siempre sería un niño grande y débil. Amar a un hijo no es protegerlo de todas las tormentas, sino soltarlo para que enfrente las olas por sí mismo. El amor verdadero a veces requiere firmeza. Amar es dejarlo ir. Me levanté y lo abracé con fuerza. Ve, hijo, le susurré al oído, mientras mis propias lágrimas calientes comenzaban a caer. Ve y vive con dignidad. Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes. Seas director o carpintero, mientras vivas con honestidad, las puertas de esta casa y el corazón de tu madre siempre estarán abiertos para ti. Bruno me abrazó con fuerza, apoyando la cabeza en mi hombro y llorando como un niño. Gracias, mamá. Gracias por no abandonarme. Esa noche, Bruno durmió en casa. A la mañana siguiente, antes de que la niebla se disipara, tomó su vieja maleta y se fue. Me quedé apoyada en la puerta, viendo su figura desaparecer detrás de los cactus al final del camino de tierra. Sentí una profunda tristeza por la despedida, pero mezclada con una intensa esperanza. Sabía que esta vez se iba para crecer. Mi hijo se había perdido, había sido un hijo pródigo, pero ahora estaba en camino de encontrarse a sí mismo. El tiempo pasa volando. El duro invierno quedó atrás, dando paso a una cálida primavera que se extendía por todos los rincones de México. En el porche de mi casa, la bugambilla comenzó a florecer con racimos de flores rojas, meciéndose en la brisa como pequeñas linternas que daban la bienvenida al nuevo sol. Habían pasado 3 meses desde que Bruno se fue. La casa estaba en silencio sin él. Pero mi corazón ya no se sentía solo. Encontré alegría cuidando mi jardín, participando en el grupo de mujeres de la iglesia y enseñando a los niños del vecindario a hacer pasteles. La vida transcurría en paz,
tan tranquila como un lago en calma. Una hermosa mañana, mientras regaba los cactus en el patio, un conocido coche negro se detuvo lentamente frente a la verja. Entrecerré los ojos. No era Bruno. La puerta del coche se abrió. El señor Ezequiel bajó, con su misma actitud distinguida, pero su rostro se veía más relajado y tranquilo. Y para mi sorpresa, lo acompañaba la señora Clotilde. A diferencia de su apariencia ostentosa y altiva de antes, hoy la señora Clotilde vestía de manera mucho más sencilla, un discreto vestido color crema, el pelo recogido en un moño bajo y ordenado, sin joyas llamativas. Entraron al patio. Rápidamente dejé la manguera, me sequé las manos en el delantal y los saludé, un poco nerviosa. Hola, qué sorpresa. ¿Por qué no me avisaron que venían para prepararme? La señora Clotilde me miró. Su mirada ya no era afilada ni inquisitiva como en el restaurante o en la boda. En su lugar había timidez y remordimiento. Se acercó a mí, dudó un momento, y luego tomó mi mano todavía húmeda. Señora Adelina, dijo la señora Clotilde, en voz baja y sincera, mi esposo y yo vinimos hoy, en primer lugar, para visitarla, y en segundo lugar, quiero pedirle disculpas personalmente. Agité la mano. Eso ya pasó. No tiene por qué mencionarlo. No, dijo la señora Clotilde con firmeza. Tengo que decirlo. Fui demasiado arrogante. Usé el dinero como medida para juzgar el valor de las personas. Insulté a la benefactora de mi esposo, a una madre tan grande como usted. Por favor, perdone mi ignorancia. Luego miró al señor Ezequiel, con los ojos llorosos. Gracias. Gracias por esa mitad de pan y por su generosidad en aquel entonces. Gracias a que usted lo acogió, todavía tengo esposo, y mi hija todavía tiene padre. Esta deuda de gratitud nunca la olvidaré en mi vida. Al ver a la mujer que una vez me despreció, ahora pidiendo disculpas humildemente, sentí una gran ligereza en mi corazón. El odio y el orgullo herido se desvanecieron con el viento de primavera. Sonreí y apreté suavemente su mano. Señora Clotilde, como se suele decir, mi casa es su casa. El pasado quedó atrás. Ahora somos amigas, no seamos tan formales. Entren a tomar algo. Los invité a sentarse en las sillas de madera del porche y les preparé una jarra de agua de limón fresca. Mientras charlábamos, el señor Ezequiel me contó sobre Constanza. La niña está aprendiendo a madurar, señora, dijo, tomando un sorbo de agua, con una mirada seria pero esperanzada. Le cancelé todas las tarjetas de crédito y le quité el coche de lujo. Ahora trabaja como empleada administrativa en el departamento de logística de la empresa. Gana poco. El trabajo es duro y tiene que ir en autobús. Al principio lloró mucho. Amenazó con irse de casa, añadió la señora Clotilde con una sonrisa amarga. Pero mi esposo se puso muy firme y tuvo que aceptarlo. Ayer, al volver a casa, nos contó que por primera vez entendió lo difícil que es ganar un peso. Su actitud de princesa ha disminuido mucho. También me pidió que le transmitiera sus disculpas. Me alegré en silencio al oír eso. Resulta que la tormenta de aquel día fue una medicina amarga pero necesaria para todos nosotros. Cuando despedí al señor y la señora Ezequiel, el sol brillaba en lo alto. El coche se alejó, devolviendo la tranquilidad al jardín. Justo en ese momento, el teléfono en el bolsillo de mi delantal vibró. Era un mensaje con una foto. Mi corazón latió más rápido. Era Bruno. Abrí el mensaje. En la pantalla había una selfie. Mi Bruno estaba en un taller de carpintería lleno de serrín. Estaba cubierto de polvo de madera, con la camiseta descolorida, empapada de sudor. En sus manos sostenía una silla de madera que acababa de terminar. Pero lo que más me conmovió no fue la escena de trabajo duro, sino su sonrisa. Bruno estaba sonriendo. Una sonrisa radiante y genuina que le achinaba los ojos. Una sonrisa que no había vuelto a ver desde que se convirtió en gerente y empezó a usar trajes caros. Era la sonrisa de la libertad, de la alegría del trabajo honesto. Debajo de la foto había un breve mensaje de texto. Mamá, hoy terminé mi primera silla. Estoy agotado pero muy feliz. Hoy almorcé tacos en la calle. Sabían tan bien como los que tú hacías. Te extraño. Que tengas un día tranquilo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Acaricié la cara de mi hijo en la pantalla del teléfono.
Mi hijo se había encontrado a sí mismo. Ya no era una marioneta del dinero. Se había convertido en un verdadero hombre, capaz de valerse por sí mismo y encontrar la alegría en las cosas más sencillas. Sonreí y le respondí: «Muy bien, hijo mío. Estoy orgullosa de ti. Come bien. Siempre estaré aquí esperándote». Guardé el teléfono y miré el cielo azul profundo. Una brisa fresca de primavera soplaba, trayendo el dulce aroma de la bugambilla. Todas las tormentas habían pasado. Ahora, en este porche, solo quedaban la primavera y una sensación de plenitud. Mi historia termina así, y desde mi propia experiencia, quiero compartir algunas cosas con ustedes, como el consejo de alguien que ha vivido mucho. A las madres: por favor, recuerden que sacrificarse por los hijos es un instinto, pero amarse a una misma es una responsabilidad. Nunca pierdan su autoestima y sus límites personales solo para complacer a sus hijos. Cuando permiten que sus hijos pisoteen su dignidad, no solo se hacen daño a ustedes mismas, sino que también consienten que se conviertan en personas malagradecidas. Amen a sus hijos con un corazón cálido, pero mantengan la cabeza fría. Enséñenles a respetar a sus padres antes de enseñarles a ganar dinero. La dignidad de una madre es el tesoro más valioso que un hijo debe tener como ejemplo para aprender a ser una persona de bien. A los hijos: cuando forman una nueva familia, es correcto que se dediquen a su propio hogar, pero por favor, nunca pongan en una balanza a su pareja y a sus padres. Nunca le den la espalda a sus raíces para complacer a su cónyuge o a su familia política. La familia de origen es la raíz. La nueva familia son las ramas y las hojas. Para que un árbol crezca sano, las raíces deben ser profundas y fuertes. Una persona que no valora a sus padres, por muy rica que sea, es solo una cáscara vacía. El equilibrio reside en el amor filial y el respeto hacia ambas partes. Y por último, quiero hablarles de la codicia. El dinero es un medio, no el propósito de la vida. Cuando dejamos que la codicia y el orgullo nos ciegue, es fácil perder los valores más sagrados. Puede convertir a los seres queridos en extraños y un hogar en un infierno. No se dejen engañar por las apariencias. La verdadera felicidad no está en un coche de lujo, un bolso de diseñador o fiestas extravagantes, sino en la paz interior y el amor sincero entre las personas. Si estás a punto de entrar en una nueva relación familiar, recuerda estas dos palabras: sinceridad. Solo la sinceridad puede generar sinceridad. No calcules. No actúes. Sean auténticos el uno con el otro. Valórense en las pequeñas cosas, porque al final, cuando la tormenta pasa, cuando el dinero y la fama desaparecen, lo único que nos mantiene en pie es la familia. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Sinceramente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz, o alzarías la voz y lucharías para recuperar tu dignidad? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta historia en mi canal o cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar nuestro contenido. Dios bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las dos historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene.